Veremos las funciones llamadas trascendentes, las vamos a dividir en dos partes. La parte 1 será para las funciones trigonométricas. Comenzaremos hablando de lo que es una función trascendente. La función trascendente es una función que no es algebraica. Esto puede ser tan sencillo como la función y igual a x a la n, donde la potencia n es un número irracional. Los números irracionales son aquellos que no se pueden representar como el cociente de dos enteros. Ejemplos de números irracionales son el número pi, el número exponencial, entre otros. Sin embargo, para el estudio del precálculo, las funciones trascendentes que se estudian son las trigonométricas, las inversas trigonométricas y las funciones exponencial y logarítmica. En esta primera parte nos vamos a concentrar en las trigonométricas. Comenzaremos con las funciones trigonométricas seno y coseno. Las funciones estas mencionadas tienen periodo 2π. El periodo significa que se van a repetir indefinidamente cada 2π unidades. Aquí el 2π se refiere a medidas de grados en radianes, tomando en cuenta que toda una circunferencia representa 2π radianes. Los radianes son las unidades que se utilizan para medir las longitudes de arco para un ángulo determinado. Sabemos que los ángulos en un transportador los medimos en grados, pero el arco que se genera, ¿verdad? El arco, por ejemplo, aquí tengo este ángulo. El arco que se generaría con este, ¿verdad? Esa longitud de arco pues se corresponde a los llamados unidades en radianes. Toda una circunferencia, ¿verdad? Toda la circunferencia se supone que tiene una longitud de arco de 2π radianes. Entonces, aquí dice que las funciones seno y coseno serán periódicas cada 2π unidades de radianes. En esta diapositiva podemos ver las gráficas de las funciones seno y coseno. Aquí nos damos cuenta de que el dominio de ambas funciones son todos los números reales. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable x, aquí seno de x. Si vemos que a todo lo largo de la gráfica hay una curva correspondiente a esa función seno de x, quiere decir que x puede tomar cualquier valor de la recta horizontal, ¿verdad? Cualquier valor en la recta horizontal. Y el rango dijimos que eran los valores que toma en y la función. Entonces la gráfica y igual a seno de x, si se fijan, su rango es de -1 a 1. Por arriba de 1 no hay gráfica, por debajo de -1 no hay gráfica, entonces el rango vendría siendo esa amplitud en el eje y de -1 a 1. La función coseno igual, su dominio, si se fijan, son todos los valores que pueda tomar x, todos los valores del eje horizontal. Y también su rango para la función normal y igual a coseno de x también es -1 y 1. Ahora, las funciones seno y coseno son muy parecidas, nada más si se fijan, la función seno para x igual a 0, y vale 0. Aquí lo vamos a poner. Entonces aquí comienza la función seno. Para x igual a 0, y vale 0. Conforme x va aumentando, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer otra vez énfasis en que las unidades que vamos a tomar en cuenta para estas funciones son radianes. Para pi sobre 2 unidades, la función toma su pico más alto, vale 1. Una vez que la función la x va creciendo hasta llegar a pi, la función nuevamente cae a 0, y vale 0. Y a partir de ahí, la x sigue creciendo de tal forma que en 3pi sobre 2, 3 medios de pi, la función vale -1 y continúa, ¿verdad?, su trayectoria por esta curva hasta llegar a 2pi. En 2pi, si se fijan, la función vuelve a empezar como empezó en el origen. Vale 0
y luego toma el valor más alto 1, regresa a 0 y luego menos 1. Entonces, todo este ciclo que dijimos que es que la función va a repetirse, pues es lo que llamamos periodo. Por eso decimos que la función seno tiene periodo 2pi. Cada 2pi unidades se va a repetir ese ciclo. En el caso de la función coseno, pues ya hablamos. Cuando x vale 0, la función coseno tiene el valor más alto 1. Igual que la función seno, conforme aumenta la x para llegar a pi sobre 2, ¿verdad? La función toma el valor 0, decrece hasta llegar a menos 1 cuando x vale pi, y otra vez toma el valor 0 en 3pi sobre 2, y vuelve a tomar su valor máximo 1 cuando x vale 2pi, cuando se completó una circunferencia, y de ahí nuevamente comienza el ciclo. Por lo tanto, también decimos que la función coseno es periódica con periodo 2pi, porque cada 2pi unidades se va a repetir ese ciclo. Todos los puntos donde las gráficas de seno y coseno tocan el eje de las x se llaman intersecciones x o ceros de la función. Antes de continuar con el tema de los ceros de la función, quiero hacer un paréntesis para explicar qué es una asíntota. Voy a poner como ejemplo la función y igual a 1 entre x. La función y igual a 1 entre x, el dominio son todos los valores, ¿verdad? Son todos los reales, números reales, ya dijimos, por si lo estudiamos en bachillerato, pues son todos los números positivos, negativos, racionales, que son las fracciones que se pueden expresar como el cociente de dos enteros, etc. Pero en este caso va a haber una condición particular, que la división entre 0 está indefinida. Si ustedes comprueban en su calculadora y hacen una división, cualquier número entre 0, les va a marcar un error. Entonces, en este caso, si se fijan, esta gráfica en rojo tiene para cualquier valor de x, por ejemplo, en menos 1, la función toma el valor menos 1. En menos 2, toma la función, el valor menos 0.5 y así sucesivamente. Es como estar sustituyendo aquí valores. Pero resulta que cuando x vale 0, si se fijan, la gráfica no llega a ningún punto. Aquí, si se fijan, la gráfica se va a ir creciendo indefinidamente hasta menos infinito, pero nunca llega a tocar ese valor para el cual x vale 0. Entonces, aquí se dice que la función tiene una asíntota en x igual a 0. X igual a 0 es una ecuación de una recta, ya vimos las ecuaciones de la recta, cuando la pendiente está indefinida. Aquí voy a poner esta asíntota en azul. ¿Sale? Entonces, una asíntota será una línea recta, ¿verdad? Que en este caso es una asíntota vertical, para el cual ese valor no está permitido, ¿verdad? Para la función. Entonces, 1 entre x, dijimos, todas las x son permitidas, excepto x igual a 0. Entonces, esto sería una asíntota vertical. Ahora, hablando de los ceros de la función seno y coseno, vimos que, a ver, aquí lo voy a borrar. Si yo grafico y igual a seno de x, ok, los ceros de la función dijimos son los puntos donde cruza el eje horizontal. Aquí habíamos dicho que íbamos a usar unidades de radianes, entonces lo vamos a poner la cuadrícula en términos de pi. Entonces, la función seno dijimos era periódica en 2pi, que es decir que a partir de 2pi vuelve a comenzar. Entonces, los ceros de la función seno serían pi, 2pi, 3pi, 4pi, si se fijan también en 4pi la función vale 0, etc. Entonces, aquí está explicado de esta forma. Los ceros están en más menos pi, más menos 2pi, etc. Y para la función coseno que es la que está en moradito, ¿verdad? Los ceros ocurren aquí a la mitad de pi, o sea, pi sobre 2. Aquí ocurren a la mitad entre pi y 2pi, sería 1.5 pi,
1.5 pi también se puede escribir 3 medios de pi, ¿verdad? Entonces, como lo vemos acá, los ceros de la función coseno serían en pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, en 5 pi sobre 2. 5 pi sobre 2 serían 5 medios de pi, o sea, 2.5 pi. 2.5, aquí está el otro cero de la función coseno, etc. Ahora, viéndolo como series numéricas, vemos que estas serían las fórmulas para calcular los ceros de las funciones seno y coseno. Estas, si se fijan, si sustituimos cualquier valor n para n valores enteros, aquí n puede tomar valor 1, 2, 3, 3pi, 4pi, 5pi, ahí va a ocurrir un cero de la función seno, una intersección con el eje x. Y también aquí dijimos que esta sería la regla para poder calcular estos valores. Pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi. Estos son, como les digo, series numéricas. Entonces vamos a definir las siguientes funciones trigonométricas. Tenemos definida la función tangente como una razón de un seno entre coseno y la cotangente como la razón del coseno entre seno. Tangente de x y cotangente de x son funciones inversas porque vemos aquí con la definición la vemos como la definición, si se fijan, la vemos seno entre coseno y coseno entre seno. Si se fijan, son factores recíprocos. Entonces, decimos que estas son inversas. Y la secante de x es 1 entre coseno, quiere decir que la secante es la inversa del coseno. Y la cosecante definida como 1 entre seno, la cosecante de x, en otras palabras, es la inversa de la función seno. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las gráficas de las 4 funciones trigonométricas restantes. Aquí, si se fijan, la tangente de x presenta asíntotas verticales. Y si se fijan, las presenta en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, va a presentar otra vez en 5 pi sobre 2, que corresponden a los ceros de la función coseno. ¿Por qué razón se da esto? Porque la tangente de x, al ser una división de seno entre coseno, cuando el coseno vale 0, pues aquí va a quedar una división entre 0 que está indefinida. Entonces, por eso vemos que aquí, si el coseno en pi sobre 2, en 3 pi sobre 2 equivale a 0, bueno, entonces se convertiría en ese denominador de la tangente y por eso la tangente en estos valores está indefinida y gráficamente lo vemos como una asíntota vertical. La gráfica de la cotangente quedó definida como coseno entre seno. El seno de x vale 0 para los valores enteros de pi, 2pi, 3pi. Entonces, cuando la x vale pi, como el seno de pi vale 0, entonces si aquí en x igual a pi, seno de pi es 0, por eso la cotangente está indefinida y gráficamente también la vemos como una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Ahora, la secante de x habíamos dicho que era la inversa del coseno, por lo tanto también va a tener asíntotas verticales donde ocurren los ceros de la función coseno, pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2. Y la función cosecante de x, que había sido definida como 1 entre seno de x, no va a tener permitidos los valores cuando el seno de x vale 0. El seno de x vale 0 en pi, en 2pi, en menos 2pi, etc. Y aquí nuevamente vemos que esa función cosecante de x va a quedar indefinida. Gráficamente lo vemos como asíntotas verticales. Ahora vamos a hablar de las transformaciones gráficas de las funciones seno y coseno. Como lo vimos en videos anteriores, las gráficas sufren transformaciones que pueden ser traslaciones tanto en los ejes horizontal y vertical. Y ya vimos que también tienen efectos
de estiramientos y compresiones conforme vayamos, ¿verdad?, jugando con coeficientes en las variables independientes o dependientes. Y también aquí, si se fijan, podemos tomar coeficientes, bueno, o constantes, valores constantes, para hacer una traslación a lo largo del eje Y. Entonces aquí vamos a ver estas transformaciones de las funciones trigonométricas. Dice aquí que las gráficas de funciones de esta forma, y igual a d más a es el coeficiente de la función trigonométrica, seno de bxb es el coeficiente de la x, y aquí si se fijan este es un término constante. Todo esto va a tener transformaciones en sus gráficas. Aquí dice que tanto a como b como c y d son constantes reales que van a representar desplazamientos, compresiones y estiramientos, como lo hemos visto ya anteriormente. El efecto sobre las gráficas seno y coseno es el siguiente. Cuando tengo un término d en la función, aquí vamos a tener un desplazamiento vertical. Quiere decir que sobre el eje Y me voy a estar moviendo d unidades. D puede ser negativo, si, por ejemplo, si d fuera menos 5, bueno, querría decir que la función seno, en este caso seno, se movería 5 unidades hacia abajo. Empezaría la función a estar en los menos 5 unidades. Ahora, tener un coeficiente a en la función seno de un ángulo, esa a, ¿verdad?, viene a verse como un estiramiento o una compresión. También lo podemos ver como una reflexión vertical, que es lo que también ya estudiamos en un video anterior. Aquí dice que un coeficiente b que acompañe al ángulo, en el ángulo en este caso sería la variable independiente x, lo vamos a ver como un estiramiento o una compresión de la curva esa senoidal, de esa curva senoidal. Yo la voy a ver más achatada, ¿verdad?, o más estirada. Entonces el efecto de poner un coeficiente en la variable independiente x va a tener una transformación como estiramiento-compresión. Y aquí sumarle una constante c al ángulo, si se fijan, pues es la variable independiente x, va a tener un desplazamiento horizontal, como también ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Aquí dice que el valor absoluto de a, que es el coeficiente de la función trigonométrica, va a tener un efecto en la amplitud de la función. Habíamos dicho que la función seno, su dominio era de menos 1 a 1, cuando la función estaba definida como y igual a seno de x. Y igual a seno de x implica que la a es 1, ¿de acuerdo? Pero en cambio, por ejemplo, si yo pusiera 2 seno de x, aquí dice, bueno, este valor absoluto de a significaría que la amplitud de 2, el seno se va a extender de menos 2 a 2. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Por ejemplo, voy a borrar esta función coseno. Si yo pusiera y igual a 2 seno de x, si se fijan, ok, la amplitud ya va de menos 2, aquí está, es lo más bajo que toma, a 2, ¿verdad? Si aquí le pusiera 5, bueno, la amplitud entonces ahora iría de menos 5 a 5. Ese es el efecto que tiene esa a, esta de la que estamos hablando. Ahora, poner una c al ángulo, por ejemplo, aquí dijimos x menos 1, bueno, menos pi, le vamos a poner menos pi. Si se fijan, bueno, a ver, aquí le vamos a quitar el 5, ok. Seno de x menos pi es esta gráfica en gris, quiere decir que en lugar de empezar en 0, bueno, ese menos pi implicó que me trasladé horizontalmente, me trasladé hasta pi y aquí va a empezar la gráfica, ¿de acuerdo? Son las transformaciones que ya habíamos visto. Nuevamente aquí si le pongo un 2, bueno, se vería reflejado en la amplitud, ¿de acuerdo? Entonces ese es el efecto de ponerle un coeficiente a la x.
ponerle a la función seno de x una constante, por ejemplo, más 2, me la va a mover verticalmente en el 2. Aquí en el 2 es como va a empezar. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo conocíamos. Aquí si yo le pongo menos 3, entonces se va a venir acá para empezar verticalmente desplazada 3 unidades hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces estas son las transformaciones que hemos visto. Ahora, cuando ponemos un coeficiente en la x, como en este caso lo que se vendría siendo la b, ahí lo que va a pasar es que va a cambiar el periodo de la función. A ver, por ejemplo, aquí, si aquí yo le pongo el doble, si se fijan, entonces el periodo ya no va a ser pi, digo 2pi, perdón. El periodo ya lo redujimos, ¿verdad? Se redujo. Y la gráfica, en lugar de tener el periodo 2pi, bueno, ahora va a tener pi unidades. Cada pi unidades, la gráfica se va a empezar a repetir. Entonces, ese es el efecto que tendría. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las transformaciones que podríamos ver en estas funciones trigonométricas. Ahora, tenemos una fórmula para calcular el periodo de la función cuando hacemos esas transformaciones. Aquí dice que si le pusimos un coeficiente b al ángulo x de la función trigonométrica, el periodo se puede calcular con esta fórmula siempre y cuando b sea un número mayor a 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí con esa fórmula podemos calcular cómo se vería afectado el periodo, o sea, la frecuencia con la que va a repetirse. Aquí dice que la porción de la gráfica de cada función sobre el intervalo 0 y 2pi sobre b, o sea, el periodo, se va a denominar ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí se fijan, tenemos un ciclo de 0 a pi, tenemos un ciclo y continúa así indefinidamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la amplitud, periodo y en qué intervalo se completa un ciclo para la siguiente función? En este caso, si se fijan, se trata de la función seno, ¿verdad? Este 2, ya dijimos que es el coeficiente de la función trigonométrica, es como tener el a. Poner un 2 va a tener un efecto en la amplitud. Quiere decir que ese 2 me va a dar una función trigonométrica, una curva senoidal de menos 2 a 2, con un rango de menos 2 a 2, es lo que significa. El seno 4x, este 4 lo que va a cambiar es el periodo. Entonces el periodo, como dijimos, se iba a calcular con la fórmula 2pi entre b. En este caso b vale 4. Entonces, haciendo las cosas, aquí amplitud es igual a 2. El periodo con la fórmula es 2pi entre b. 2pi entre 4, el periodo va a ser pi sobre 2. Quiere decir que un ciclo de la función seno ahora va a tener un periodo de pi sobre 2 a la mitad de pi. O sea, se va a ver como una curva, ¿verdad? Más repetida, ¿verdad? Más repetida con una frecuencia mayor. Entonces aquí dijimos un ciclo, un periodo, se completa en el intervalo que calculamos aquí, de 0 a pi sobre 2. ¿Cómo lo vemos en la gráfica? Voy a borrar estos. Y es igual a seno de x. Y vamos a ver cuál es el efecto de poner 2 seno de 4x. Entonces aquí está. Este sería el efecto. Aquí dijimos que un ciclo, o sea, de aquí hasta aquí, ¿verdad? De aquí a aquí, la gráfica se va a repetir, va a ser el periodo. Entonces ahí se presenta un ciclo. La habíamos calculado que era la mitad de pi. Entonces, pi sobre 2 se completa un ciclo y entonces va a ser la periodicidad. Y la amplitud de menos 2 a 2 fue ese coeficiente 2 que tenemos por acá. Entonces, con esto terminamos esta parte de las transformaciones a las funciones trigonométricas.